tal? Bienvenidos una vez más a este mirador universitario y a estas sesiones de filosofía que giran en torno al Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Les recuerdo, antes de iniciar el programa propiamente hablando, que estamos pasando también por internet. La dirección de la red y la dirección de correo electrónico estarán anunciándose a lo largo del programa. En nuestro tema general de hoy es algunos aspectos de la filosofía del lenguaje del Tractatus, pero antes de entrar en materia quisiera rápidamente hacer un recordatorio de lo que vimos la vez pasada para ir engarzando ideas. Propuse la vez pasada para leer el libro y evitar así lecturas caóticas, incompletas, incoherentes, parciales, dos líneas de interpretación enmarcadas dentro de una tesis muy general. La tesis general es un punto de vista expresado explícitamente en el libro, a saber que los problemas filosóficos son básicamente el resultado de incomprensiones de la lógica del lenguaje. Los dos canales de interpretación que propuse eran asumir una perspectiva lógica y una perspectiva de la primera persona. Esto de la primera persona es algo que se podrá apreciar mejor en la cuarta sesión, cuando veamos los puntos de vista de Wittgenstein sobre el solipsismo, la ética y algunos otros temas relacionados con eso. La perspectiva lógica es muy importante porque es la plataforma fundamental y entonces le da una estructura completa al libro. Entendemos que en el libro no hay tesis filosóficas, sino que hay, por ejemplo, la concepción lógica de la realidad, que es lo que está expresado en la primera parte del libro, la concepción lógica del lenguaje, a la que ahora nos referiremos, la concepción lógica de la experiencia, de la ciencia, etc. En relación con la supuesta ontología del Tractatus, vimos que adscribirle a Wittgenstein tesis metafísicas, tesis ontológicas, pues era un contrasentido, era ir en contra de lo que su propio programa establece. Y entonces vimos la forma de dar cuenta de las proposiciones de esta primera sección, que llega hasta 2.1, sin tenernos que comprometer con afirmaciones metafísicas tradicionales. Desde este punto de vista, Wittgenstein, con esta visión de propia característica de su atomismo lógico, lo que nos da es más bien la lógica de las ontologías. Lo que nos dice es que sean cuales sean las proposiciones verdaderas que obtengamos, lo que sí sabemos es que tiene que haber hechos y que los hechos se componen de objetos. ¿Cuáles sean esos hechos y esos objetos? Eso es algo que no se puede predecir, no se puede decir a priori. Los hechos pueden ser de lo más variado, igual que los objetos. Hay hechos de psicología, hechos de historia, hechos de física, hechos de la vida cotidiana, en fin. La variedad de las proposiciones es inmensa y por lo tanto la variedad de los objetos también. Pero esto es todo lo que se nos dice, eso es todo lo que podemos decir a priori. No hay por lo tanto una ontología en el sentido tradicional. Y esto es algo que se puede apreciar cuando conectamos lo que dice el Tractatus con lo que dice Wittgenstein en su segundo gran periodo. Si nosotros logramos establecer estas conexiones, veremos que con las nociones de formas de vida, en particular con esas formas de vida y juegos del lenguaje, toda esta problemática tradicional de ontología queda sencillamente anulada, nulificada, cancelada. El día de hoy vamos a proseguir con esta visión lógica, solamente que nos vamos a ocupar del lenguaje. Y lo que va a hacer Wittgenstein es, obviamente, darnos la concepción lógica del lenguaje. Esta encarna en lo que pasó a la historia como la teoría pictórica. Antes de entrar en detalles, quisiera simplemente observar que el lenguaje es una maquinaria increíblemente complicada que puede cumplir un sinnúmero de funciones. Podemos usar el lenguaje para contar chistes, chismes, anécdotas, para hacer relatos, predecir fenómenos, contar lo que nos pasa,
podemos para todo eso, conmover a la gente, movilizar a las masas, implorar, rezar, etc. Pero todos esos son usos del lenguaje que pueden variar de cultura en cultura y pueden manifestarse de un sinnúmero de formas. Pero lo que Wittgenstein sostiene es que al interior, por así decirlo, de todas esas aplicaciones del lenguaje, hay una función fundamental. Esta es la función lógica. Y esa es la que le importa a él. Todos los demás son fenómenos empíricos, fenómenos de los cuales se pueden ocupar los lingüistas, los psicólogos, etcétera, los antropólogos, pero que no son relevantes para el filósofo. Lo que al filósofo le importa es la lógica del lenguaje, ¿sí? Desde este punto de vista, nuestra pregunta es muy simple, ¿no? ¿Cuál puede ser esta función lógica del lenguaje? ¿Para qué sirve el lenguaje en lo esencial? La respuesta de Wittgenstein es muy simple y me parece incuestionable. Es para describir la realidad. La función primordial del lenguaje es la descripción del mundo. Como queremos dar la descripción lógica del mundo, lo que tenemos es una visión sumamente abstracta del modus operandi de la estructura del lenguaje. Entonces, si nuestra pregunta es ¿cuál es esta función? Ahora la segunda pregunta es ¿cómo logramos hacer eso? Es decir, ¿cómo es posible que mediante ciertos signos y mediante ciertas convenciones podamos representarnos la realidad? Y esto es muy importante porque es a través de la representación lingüística de la realidad que podremos hablar de la representación en todos los sentidos. Todas las funciones mentales están dependiendo de la respuesta que se dé en este contexto. Es decir, yo puedo recordar hechos, puedo añorarlos, puedo hablar de mi pasado, describir una serie de cosas, comprender mi vida, la de los demás, etcétera, porque puedo representarme todo eso de una manera inteligible. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso posible? Dado que es la función lógica del lenguaje, la respuesta de Wittgenstein se aplica a todo lenguaje posible, sea el árabe, el chino o el lenguaje que sea. De todos modos, dejando de lado las convenciones peculiares de cada sistema de signos con que nos topemos, ese sistema de signos, si ya se constituyó en un lenguaje, tiene que cumplir la función lógica de descripción de la realidad. ¿Cuál es esa función? Bueno, ¿cómo se implementa? Wittgenstein empieza por decirnos en 2.1 que nosotros nos hacemos retratos de los hechos. Y esto es fundamental. Aquí hay un punto de traducción que quisiera yo dejar en claro. La palabra que él usa en alemán es Bild, retratos. Puede significar imagen y puede tener otros significados. En la traducción al español, en todas las traducciones al español, esto se traduce como figura. Esto es una aberración. Wittgenstein no está proponiendo la teoría figurativa del lenguaje, está proponiendo una teoría pictórica. Y de hecho, lógicamente, su idea es que una oración, una proposición, un pensamiento es un retrato, no una figura de un hecho. Figura es sumamente equívoca. De hecho, por ejemplo, hay una proposición en ahorita les menciono, ahorita la encuentro más adelante, en la que Wittgenstein explícitamente dice, en 4.012, que no, se los voy a leer en mi traducción, 4.012, dice Wittgenstein, muy rápidamente, dice, es claro que percibimos una proposición de la forma ARB, una proposición de la forma ARB, ¿sí?, como un retrato. Es claro aquí que el signo es un trasunto de lo designado, es decir, es una especie de copia, una reproducción de lo designado. Bueno, si nosotros aceptamos eso, lo que tenemos que explicar es cómo es lógicamente posible retratar hechos. ¿Cuáles son las condiciones necesarias
y suficientes para la representación simbólica de la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo propongo como traducción para Bild, retrato. La palabra Bild la toma Wittgenstein de un libro de filosofía de la física de Heinrich Hertz, intitulado Los principios de la mecánica. En la traducción literal y la traducción que convendría sería modelo, pero como hay en lógica una rama que se llama una especialización, que es la teoría de modelos, no podemos traducir la teoría de Wittgenstein como la teoría de modelos del lenguaje. Entonces, retrato es un sustituto, yo pienso que aceptable, sobre todo porque él mismo lo usa esta noción y nociones asociadas a lo largo del libro. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos retratar algo? ¿Qué es un retrato? Para que haya un retrato tiene que haber dos conjuntos de elementos, lo retratado y lo que está retratando. Y tiene que haber una correlación entre unos y otros. Tiene que haber una vinculación. Entonces, la primera condición para poder hablar de retrato es que a cada elemento de lo retratado, que son los hechos, porque lo que estamos retratando es la realidad, y vimos que la realidad es un mosaico inmenso de hechos simples, que a cada elemento de un hecho le corresponda un elemento en el retrato, ¿sí? Y no solamente eso, sino que el modo como están organizados los elementos en los hechos corresponda también al modo como se organizan los elementos en el retrato. Esta condición fundamental es la condición de isomorfismo. Tenemos dos conjuntos de elementos, hay una relación uno a uno entre los elementos de estos conjuntos y el modo como se vinculan es el mismo. Y esto yo creo que queda muy claro si vemos una fotografía o si tenemos un retrato, ¿no? Vemos que para cada elemento de la fotografía hay un elemento del grupo de personas o paisajes o lo que sea que hayan sido retratados y que están puestos del mismo modo. Bueno, eso pasa también con los lenguajes, ¿eh? Claro, Wittgenstein empieza hablando de la manera más general posible de toda forma de representación, pero irá concentrándose poco a poco en la clase de representación que es la que nos importa, que es la lingüística. Pero es evidente que hay muchas formas de representar cosas. Podemos representar cosas, simbolizar situaciones por medio de flores, por medio de signos como los sordomudos, y ahí nos están usando palabras en nuestro sentido. Por ejemplo, si le mando a una dama un ramo de rosas rojas, pues eso tiene un significado particular. Si le mando a esa dama un ramo de rosas amarillas, pues eso tendrá un significado distinto. Por ejemplo, no es nada más, la representación no es nada más la conjunción de elementos. Hay una articulación, y esto es muy importante porque ya no importa con qué elementos estemos trabajando. Un ejemplo de estos, me parece, nos lo proporciona el artista renacentista, el gran artista renacentista Arcimboldo. Ustedes han visto algunos de los cuadros de Arcimboldo. Él junta frutas o verduras o flores y las va poniendo de modo tal que el resultado es un rostro sumamente expresivo, además magnífico, ¿eh? O sea, ahí hay una articulación de las cosas, no están puestas una tras otra, porque tampoco las palabras, las oraciones es una mera secuencia de palabras, como los hechos no es una mera secuencia de objetos, sino que hay una cierta articulación. Vimos la vez pasada que Wittgenstein había dicho que los objetos son como los eslabones de una cadena, enlazan unos con otros sin intermediarios. Esto tiene sus repercusiones también para la ontología, porque para Wittgenstein todos los objetos son del mismo tipo, no hay jerarquías ontológicas, las jerarquías son puramente lingüísticas. Entonces, con esto en mente tenemos que podemos retratar hechos, ya sea por signos, por muecas, por señales, por colores, con objetos, ¿no? Pero la primera condición es la de isomorfismo.
tiene que haber la misma multiplicidad lógica. Y además Wittgenstein introduce algunas nociones técnicas que requiere para su explicación completa. La primera obviamente es la de relaciones semánticas, relaciones que llevan de signos a objetos y que él llama relaciones pictóricas. Son, como dice en 2.15, ¿no? En 2.15.14, sí, 2.15.14, ¿no? Y en estas secciones en donde él habla de la relación pictórica, dice que son precisamente como tentáculos, son las vinculaciones que unen a las palabras con las cosas. Estas relaciones son obviamente el resultado de convenciones, pero aquí Wittgenstein introduce otra noción que es interesante, que es la noción de relación pictórica. La relación pictórica es la posibilidad de que las cosas se vinculen al modo como las palabras o los elementos del retrato se vinculan. Y esto es muy importante. Aquí hay es decir, una vez que nosotros establecimos la conexión entre signos y objetos, como que se transmiten también ciertas posibilidades de combinación. El hecho de que un perro no pueda ser un número primo, se manifiesta en el hecho de que cuando yo digo el perro es un número primo, es un absurdo, ¿sí? Es una imposibilidad lógica, es algo incoherente. Entonces, una vez que establecimos las conexiones, las posibilidades las relaciones entre objetos y cosas, las posibilidades de conexión de los objetos corresponden o se corresponden con las posibilidades de combinación de los elementos del retrato. Esto es un guía para la comprensión del modo como la realidad está estructurada y cómo se vinculan unos objetos con otros. Esta relación pictórica puede en un momento dado ser, además, corresponder a una relación lógica, como es en el caso del pensamiento, algo sobre lo que regresaremos un poquito más adelante. Entonces, tenemos que nosotros nos hacemos retratos de los hechos. ¿Por qué? Porque podemos solamente pensar articulando elementos. El pensamiento es algo complejo, igual que lo que expresamos cuando empleamos palabras. Lo que nos importa es la representación de la realidad, y para esto tenemos que establecer convenciones lingüísticas que varían de caso en caso, de lenguaje en lenguaje. Pero hay una esencia. Al hablar de la esencia de la proposición, de la esencia del lenguaje, Wittgenstein nos está dando las condiciones que tiene que satisfacer cualquier sistema de signos regulado que aspire a ser un instrumento para la medición de la realidad. Por el momento hablamos de retratos. Después veremos que una clase particular de retratos son las proposiciones, una noción que hay que esclarecer antes de emplearla. No he querido por eso adentrarme todavía en ello. Ahora, es muy importante entender lo siguiente. Con esta teoría del retrato que Wittgenstein está estableciendo, proponiendo, que es, como dije, la teoría lógica del lenguaje, ¿sí?, aparecen también un sinnúmero de otras ideas. Primero, hay una teoría de la verdad, si no me equivoco, hay de hecho en el Tractatus 3 teorías de la verdad. ¿Por qué? Una es la teoría lógica de la verdad, otra teoría es una teoría de la correspondencia, y hay también la teoría de la redundancia. Y esto lo único que indica no es que Wittgenstein sea incoherente, sino que el concepto de verdad se presta a ser estudiado desde muy diversas perspectivas y que no se agota con una sola teoría. La teoría lógica de la verdad es la teoría de que la condición lógica para que una proposición P sea verdadera, un retrato sea verdadero, es el hecho que le corresponde. La proposición, o sea, digamos, el retrato vivimos en México o vivimos en el siglo XXI, es verdad, sí, solo sí vivimos en el siglo XXI. La condición
de la verdad, de la proposición o del retrato o del pensamiento es el hecho que le corresponde. Y eso es una trivialidad. Pero es importante porque si no se cumpliera esa condición, entonces esta proposición P podría ser verdadera mediante un hecho diferente. Y eso no es el caso. Entonces es una trivialidad, pero que acota el ámbito de la verdad. Y en ese sentido es útil. Esto es una teoría que Tarski, además de las cláusulas de verdad que Wittgenstein introduce para las proposiciones elementales, cómo se satisface una función mediante un argumento particular, Tarski la usó para sus propios objetivos, la sistematizó de otra manera y le dio un auge que no habría podido quizá el Tractatus darle. Pero lo que sí es importante es entender que la teoría procede del Tractatus. Ahora, esto es una teoría puramente formal, como todo lo que está diciendo Wittgenstein, una teoría formal de la realidad, una teoría formal del lenguaje, que no es teoría, sino descripción. Pero claro, si nosotros queremos saber qué pasa con un retrato, si el retrato es correcto o incorrecto, si realmente está retratando o no algo, lo que tenemos que hacer es confrontarlo con la realidad. Y esto es muy importante porque está implícita en la teoría, o es una consecuencia de la teoría pictórica, que no puede haber retratos verdaderos a priori. Nosotros no podemos saber si un retrato es de algo, de una persona, de un paisaje, de un auto, lo que sea, si eso es un retrato de algo, si no establecemos una comparación entre ellos, si no los confrontamos, ¿sí? Y esto es muy importante por lo siguiente, porque cancela toda una serie de programas que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía. Los filósofos han sido siempre adictos a promover, promulgar verdades que son necesarias y que sin embargo tienen un contenido, ¿sí? Para decirlo en terminología filosófica, clásica, los filósofos han siempre estado interesados en proposiciones sintéticas a priori, es decir, proposiciones que nos dicen algo acerca del mundo, pero que nosotros podemos llegar a estas verdades sin necesidad de estar investigando empíricamente lo que pasa en la realidad. Por el mero ejercicio de la razón, el mero ejercicio de nuestras facultades, podemos encontrar ciertas verdades haciendo deducciones de distinta índole. Ese programa, el Tractatus lo cancela. No hay verdades a priori acerca del mundo. Todas las verdades acerca del mundo son contingentes, porque el mundo, es decir, el reino de la factualidad, ¿no?, cuya estructura nos da la lógica, ese reino se compone exclusivamente de hechos que pueden tanto darse como no darse. Y las proposiciones elementales corresponden en este sentido a los hechos simples. Vamos a seguir con esta reconstrucción de algunas de las ideas del libro en un minuto, ahorita que regresemos después de esta breve pausa. Espacio Usado. Espacio Usado. Tenemos un universo y todo lo que hay en él.
Tenemos escritores y todas sus historias. Concurso de cuento de ciencia ficción. Las 4 esquinas del universo, celebrando el Año Internacional de la Astronomía 2009. UNAM. Espacio Usada. Bueno, estamos de regreso. Antes de seguir quisiera agradecerle a un par de personas que tuvieron a bien hablar. Una de ellas se va a llevar